Tema 250. El nombre de Cartago para el nuevo pueblo. Cartago, situada en el actual Túnez, fue fundada en el año 814 a.C. por colonos fenicios procedentes de la ciudad de Tiro, Líbano actual. El topónimo Cartago y sus habitantes cartagineses constituye un manuscrito lingüístico que ha preservado en su morfología las huellas de las sucesivas civilizaciones que han dominado el norte del África, el sureste de España y varios siglos después, el Nuevo Mundo. En la actualidad, el vocablo Cartagena es el resultado de un desgaste fonético derivado del latín vulgar y tamizado por la fonética del árabe andalusí. El viaje de este vocablo comienza en las costas del norte de África, atraviesa el mar Mediterráneo para anclarse en una bahía en España, muta bajo las sucesivas administraciones romana, bizantina, islámica y castellana, y finalmente cruza el océano Atlántico en el siglo XVI al Nuevo Mundo. Este análisis explica cómo el término original fenicio Artadast fue asimilado, traducido y adaptado, generando redundancias semánticas y derivaciones geográficas que explican por qué existen hoy ciudades homónimas, ricas en historia, a ambos lados del océano Atlántico. Para comprender el nombre que da origen a la actual Cartagena española, es imperativo analizar el escenario geográfico y demográfico previo a la llegada de los colonizadores cartagineses del norte de África. La bahía natural del sureste ibérico, dotada de una topografía excepcional para el resguardo marítimo y flanqueada por una inmensa riqueza mineral en sus sierras circundantes, no pasó desapercibida para las culturas autóctonas prehistóricas ni para los primeros navegantes del Mediterráneo oriental. El entorno geográfico de la bahía de la Cartagena española ha sido un imán para los asentamientos humanos desde siempre. Los hallazgos paleontológicos en la Cueva Victoria atestiguan una presencia antiquísima. La falange humana descubierta en 1984, asociada a la fauna del Pleistoceno inferior, confirma que este sitio es uno de los primeros lugares habitados por los primeros europeos, compartiendo relevancia cronológica con yacimientos como Benta Micena en Orce, Granada, Idmanisi en Georgia. Restos arqueológicos documentan una intensa actividad industrial y comercial desde el siglo VII a.C., así como barcos fenicios hundidos en el litoral que evidencian la temprana explotación sistemática de la sierra minera. Estas embarcaciones fenicias demuestran que el tráfico marítimo y la extracción de plata y plomo existían siglos antes de que los cartagineses africanos decidieran fundar una metrópoli en la zona. En los mapas de la antigüedad, las tribus ibéricas locales identificaron este núcleo primigenio de manera casi unánime como Mastia. La primera descripción escrita y detallada de la ciudad de Mastia aparece referenciada en la obra titulada Hora Marítima, compuesta por el poeta latino Rufo Festo Avieno, quien se basó en antiguos periplos y fuentes navales que datan del siglo VI a.C. Escribieron de ella el geógrafo Hecateo de Mileto, el historiador Polibio de Megalópolis y Teopompo de Quíos, a mediados del siglo IV a.C., en sus Filípicas. La Mastia ibérica es el verdadero y único sustrato del que brotaría la posterior Cartagena española. La Cartagena española nace en el contexto de la rivalidad de Roma y Cartago. El control hegemónico del mar Mediterráneo occidental se dirimía en España, y los nombres de las ciudades se convirtieron en herramientas de propaganda imperial. Tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, el Estado cartaginés, liderado por la familia de los Barca, Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, se vio obligado a buscar nuevas fuentes de riqueza para pagar las onerosas indemnizaciones de guerra exigidas por Roma y para reconstruir su mermado poder militar. El acuerdo entre Roma y Cartago obligaba a los cartagineses no ejercer su influencia política y militar más allá del río Ebro, al norte de España. Los cartagineses sometieron no solo los territorios adyacentes a su metrópoli en África, sino amplias zonas del oriente y sur de Iberia. Tras la muerte de Amílcar Barca, su yerno, el general Asdrúbal el Bello, decidió consolidar el poder cartaginés en España. En el año 227 a.C., Asdrúbal refundó el antiguo y estratégico asentamiento de Mastia, aprovechando su resguardada bahía natural y las inmensas riquezas argentíferas de su retaguardia montañosa. Asdrúbal la bautizó oficialmente con el nombre en lengua fenicia y púnica de Artadast. Este acto de nombrar la ciudad fue una afrenta a Roma. El vocablo Artadast se traduce de manera literal y directa como ciudad nueva o pueblo nuevo. Fascinantemente, este era exactamente el mismo nombre originario de la Cartago africana. Buscaba Asdrúbal al llamar Artadast a su nueva fundación en Iberia, crear una réplica, un centro de poder simétrico en el continente europeo que emulara y garantizara la supervivencia de la grandeza de la Cartago africana.
Polibio describe cómo Asdrúbal construyó en una de las 5 colinas que flanqueaban la topografía magníficos palacios reales, fuertemente motivado por su aspiración a un poder de corte monárquico y helenístico. La geografía era tan perfecta que rivalizaba con la propia Cartago, una península rodeada de mar y de una laguna interior, el Almarjal, unida a tierra firme por un estrecho istmo defensivo en el lado este. Desde este sitio, el imperio cartaginés orquestó su desafío definitivo a Roma. Las minas de plata, plomo y zinc financiaron mercenarios y armamento, convirtiendo a la ciudad en el puerto de guerra más formidable del occidente. Fue desde aquí que Aníbal Barca inició en el año 218 a.C. su legendaria expedición militar, cruzando los montes Pirineos y los Alpes con sus regimientos de elefantes para amenazar la propia ciudad de Roma, desencadenando así la Segunda Guerra Púnica. El nombre Artadast operaba como un sustantivo puramente descriptivo de un nuevo inicio institucional, del mismo modo que, siglos después, colonos británicos o franceses fundarían núcleos urbanos llamados Nueva York o Nueva Orleans, los cartagineses establecieron su esplendorosa ciudad nueva en España. La ambiciosa proyección militar de Aníbal provocó la reacción inmediata de Roma. En el año 209 a.C., el joven general romano Publio Cornelio Escipión el Africano ejecutó un asedio magistral. Aprovechando el reflujo de las aguas de la laguna interior que protegía la bahía, asaltó y capturó Artadast en un audaz golpe de mano mientras Aníbal se encontraba empantanado en Italia. Esta victoria militar marcó no solo un cambio de régimen político, sino una profunda mutación lingüística que redefiniría la identidad de la ciudad para la posteridad. El Senado de Roma decidió mantener el nombre original, pero latinizándolo. La ciudad fue rebautizada como Cartago Nova. El término original Artadast ya contenía el significado unívoco de ciudad nueva. Tiempo después al cambiar la nomenclatura de la ciudad homónima enemiga en el norte de África al latín, los romanos la consolidaron como Cartago. Bajo la nueva denominación de Cartago Nova, la ciudad no decayó, sino que alcanzó un esplendor sin precedentes, integrándose rápidamente en el tejido económico y administrativo del Imperio Romano. Su evolución alcanzó su cenit durante la administración de Julio César hacia el año 44 a.C., cuando adquirió el codiciado estatus jurídico de colonia romana. Durante el Alto Imperio, siglos y antes de Cristo y 2 después de Cristo, la ciudad se transformó en el escaparate supremo de la civilización y el poder romano en la extensa provincia de Hispania Citerior. El desarrollo urbanístico fue colosal, se erigió un imponente teatro romano, así como un anfiteatro, foros comerciales, termas públicas, un templo dedicado al culto del emperador y ostentosas domus aristocráticas bellamente decoradas con mosaicos y pinturas murales. La base material de este esplendor continuaba siendo la explotación masiva de los recursos subterráneos, dominando la extracción de plata, plomo y zinc, lo que, unido al intenso y dinámico comercio marítimo en su protegido puerto, cimentó el estatus de Cartago Nova como una de las ciudades más importantes y ricas del Imperio Romano en Occidente. Sin embargo, a partir del gobierno del emperador Marco Aurelio, finales del siglo II después de Cristo, la ciudad comenzó a experimentar síntomas patentes de agotamiento, dando paso a un proceso de transformación material y repliegue urbano. El abandono progresivo de las guarniciones militares, una severa crisis en la rentabilidad y extracción de la minería local, y el peligro de las incursiones y racias llevadas a cabo por tribus africanas que atemorizaban a la población civil y perturbaban las rutas comerciales. Las formidables construcciones públicas del Alto Imperio, como el teatro, terminaron por ser paulatinamente abandonadas, desmanteladas o reutilizadas, marcando el fin de la era clásica y allanando el camino para las siguientes mutaciones del territorio, y consecuentemente, de su topónimo. El paulatino colapso de la autoridad central del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y las posteriores invasiones de pueblos germánicos, alanos, vándalos, suevos y finalmente visigodos, no lograron borrar el asentamiento del mapa, aunque alteraron su fisonomía urbana, sus redes comerciales y sus estructuras políticas. En este prolongado periodo de transición hacia la Alta Edad Media, el topónimo experimentó nuevas e interesantes alteraciones que ya no respondían a reclamaciones imperiales abstractas, sino que estaban motivadas fundamentalmente por la geografía económica y la botánica predominante en la región. En el siglo VI después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano I, desde Constantinopla, lanzó ambiciosas campañas militares hacia Occidente. Estas expediciones lograron arrebatar a los visigodos un extenso territorio en el arco sur y sureste de España, al que denominó como la provincia de España. La ciudad, debido a su posición estratégica excepcional, sus defensas naturales y su milenaria vocación portuaria,
fue designada como la capital política y militar de este dominio bizantino en la península. Sin embargo, bajo la administración de Constantinopla, la ciudad pasó a ser conocida y referenciada en los documentos de la época bajo un nuevo binomio, Cartago-Espartaria. El adjetivo latino Espartaria incorporado al topónimo era un homenaje puramente utilitario a la botánica local, específicamente al esparto. La recolección, secado y el procesamiento artesanal del esparto para la fabricación de innumerables utensilios cotidianos y estratégicos, como cuerdas de alta resistencia, aparejos y velas de navegación para las galeras, cestas para el transporte de minerales y productos agrícolas, y esteras para la construcción, constituían un motor económico vital y constante, no solo para la supervivencia de la ciudad misma, sino para pertrechar a la vital flota del imperio en el Mediterráneo. Tras el fin de la relativamente breve dominación bizantina y un posterior periodo de férreo dominio visigodo en el siglo VII, España experimentó un cataclismo político y cultural absoluto con la rápida expansión islámica a partir del año 711 después de Cristo. Esta nueva era traería consigo no solo un cambio de religión y estructura estatal, sino una profunda transformación idiomática que moldearía el nombre de la ciudad hacia su forma contemporánea. Durante mucho tiempo, la historiografía tradicional sustentó el mito que la Cartagena espartaria había quedado reducida a un estado de absoluta postración. Textos árabes medievales evidencian de manera concluyente que el núcleo urbano mantenía un valor estratégico, demográfico y portuario sustancial dentro de la red del Oriente andalusí. La ciudad se integró plenamente en la compleja estructura geopolítica de Al-Ándalus. La ciudad estuvo bajo la influencia directa de los territorios adscritos al célebre Pacto de Tudmir, 713 después de Cristo, un tratado de capitulación pacífica firmado entre los conquistadores musulmanes y un líder visigodo local llamado Teodomiro, que permitía cierta autonomía a cambio de tributos. Pero en el año 733 después de Cristo, un gobernador regional llamado Abd al-Malik ibn Qatan tomó la ciudad por la fuerza armada, en un intento de insubordinación. Este acto provocó una enérgica respuesta desde Damasco. El califa Omeya Isam ordenó inmediatamente que Abd al-Malik se retirara y aplicó severos castigos, lo que ilustra de manera palmaria que Cartagena espartaria no era una aldea olvidada, sino un baluarte de altísimo interés para el supremo poder del califato. Bajo el prolongado dominio andalusí, que perduraría en la región hasta 1245 después de Cristo, la nomenclatura de la ciudad se transcribió y adaptó fonéticamente a la lengua árabe. En la lengua árabe clásica y andalusí, la parte del sintagma al-alfa significa literalmente la del esparto. Además de su función descriptiva, el añadido del sufijo geográfico al-alfa. La pronunciación andalusí real, que los expertos estiman aproximada a artallena, mantuvo una asombrosa lealtad estructural a la métrica silábica tetrasílaba original del cartagine latino. La transformación fundamental que daría lugar a la terminación definitiva del castellano ena es, por tanto, el resultado orgánico e innegable de dos fuerzas lingüísticas convergentes, la supervivencia latina y el tamiz morfológico árabe. El capítulo final de esta metamorfosis lingüística en suelo ibérico se redactó en el año 1245 después de Cristo. En plena Baja Edad Media, las fuerzas cristianas del emergente y expansivo Reino de Castilla, actuando bajo el reinado de Fernando III el Santo, ejecutaron el sitio y la conquista militar de la ciudad musulmana, incorporándola a los dominios cristianos. Al restablecer el control cristiano y proceder a repoblar e integrar el territorio en la compleja red administrativa de la Corona de Castilla, los escribanos cortesanos y los nuevos pobladores cristianos, adoptaron sin reparos la voz viva y sonora que la población mozárabe, judía y musulmana, había estado pronunciando ininterrumpidamente durante más de 500 años en aquellas calles. En conclusión, cuando hoy pronunciamos Cartagena, no estamos invocando el concepto analítico de Nueva Cartago o Nueva Ciudad, sino profiriendo el fósil acústico de la palabra, desgastado por el tiempo y la lengua árabe. Si la fundación de la Cartagena ibérica fue un producto directo de la rivalidad geopolítica mediterránea en la Edad Antigua, el surgimiento esplendoroso de una urbe llamada Cartagena en el Nuevo Mundo responde por completo a los urgentes intereses expansionistas, las necesidades náuticas y el fervor cartográfico de la Corona de Castilla. En 1501, la expedición del explorador andaluz Rodrigo de Bastidas, quien navegaba acompañado por el cartógrafo vizcaíno Juan de la Cosa, célebre por haber participado en viajes anteriores con el propio Cristóbal Colón y por ser el autor del primer mapamundi que mostraba América, reconoció el litoral caribeño en la primera gran campaña cartográfica sistemática de la región. A lo largo de este peligroso viaje de exploración,
y armados de una profunda mentalidad pragmática respecto a la toponimia y el dominio del espacio geográfico, Bastidas y de la Cosa priorizaron metódicamente el bautismo oficial de los grandes accidentes acuáticos, ríos, ensenadas, cabos. Pronto descubrieron una majestuosa ensenada natural de aguas inusualmente profundas y apacibles, conformadas por una red de islas coralinas y penínsulas entrelazadas, que le otorgaban a la bahía unas características de refugio de fondeo inmejorables contra las temibles tormentas caribeñas. Al observar con ojos expertos la característica de este puerto natural en el Nuevo Mundo, se percataron de inmediato de su asombroso y notable parecido topográfico, estratégico y de abrigo naval con la muy familiar bahía mediterránea de la Cartagena española. Fue el propio piloto Juan de la Cosa quien, de regreso a la corte, defendió ante la reina Isabel la Católica, en los patios del Alcázar de Segovia, la imperiosa necesidad de oficializar en los mapas el nombre de este nuevo y espléndido puerto. De la Cosa logró persuadir a la soberana que bautizara las aguas caribeñas formalmente dándole una espléndida tocaya a su vetusta Cartagena del Oriente. Pero la frondosa franja terrestre que rodeaba el puerto no se encontraba despoblada. Las laderas y manglares de la bahía conformaban el hogar ancestral de numerosas y guerreras comunidades indígenas, bajo la égida de las aguerridas tribus de los indios mocanaes. El asiento geográfico específico donde varias décadas posteriormente se erigiría el plano del casco colonial hispánico era llamado, en la lengua autóctona, calamarí, caramarí, término que se traducía de manera directa como cangrejo, aludiendo y con gran precisión descriptiva, a la inmensa profusión que habitaba y se reproducía masivamente en las raíces de los manglares y en los estuarios interconectados que caracterizaban el archipiélago precolonial. Pedro de Heredia, tras librar arduas campañas militares y brutales escaramuzas contra las fieras resistencias nativas presentadas por caciques confederados de la región como el líder Turbaco, logró asegurar la pacificación y asentar su campamento militar sobre las ruinas humeantes del antiguo poblado indígena el 1 de junio de 1533. Según relatan las crónicas de Fray Pedro de Aguado, don Pedro sintió una inusual fascinación romántica por el rudo vocablo aborigen. Lejos de imponer el nombre castellano aprobado por los burócratas de la corte, Heredia manifestó en los primeros días de la fundación una voluntad explícita de desobedecer. El fundador madrileño optó por rebautizar la naciente villa de Madera y Palma como Calamar o Villa de Calamarí. Sin embargo, los eruditos cosmógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla llevaban años codificando aquellas valiosas coordenadas en sus sagrados derroteros navales bajo el nombre de la Bahía de Cartagena. De manera inexorable, el peso de la tradición cartográfica y burocrática se impuso desde España. El antiguo nombre de origen fenicio Cartagena aplastó legalmente al romántico y efímero intento preservacionista del término calamarí, sentenciando a la urbe caribeña a heredar el manto romano y andalusí. Pero la inevitable y cada vez más próspera coexistencia de dos metrópolis homónimas dentro de los vastos dominios de la misma monarquía, representaba un riesgo monumental de severa ambigüedad burocrática, confusión impositiva y caos en el despacho de correos y tropas navales. Para diferenciar sin margen de error a la joya caribeña, de la antigua ciudad de raíces púnicas y romanas situada en el oriente de España, la maquinaria imperial adjuntó de manera perenne el imponente sufijo espacial de Indias. De tal forma, Cartagena de Indias se convirtió formalmente en la nomenclatura administrativa oficial de la ciudad. En una sola frase englobaba simultáneamente y para siempre una antiquísima herencia de la cultura fenicia, una intrincada morfología fonética de origen hispanoárabe nacida en el latín. La Real Academia Española, RAE, a los millones de habitantes contemporáneos tanto de la antigua Cartagena española y la nueva de Indias, se les unificó legal y lingüísticamente bajo el gentilicio castizo de cartagenero. A los habitantes históricos de la vieja metrópoli Cartago, cuyas ruinas fenicias y romanas yacen en el norte de África, la norma actual los califica de cartaginés. Conclusión. Este análisis resuelve de manera nítida, contundente el porqué Jorge Robledo y los soldados de la tropa llegados de Cartagena de Indias, tomaron la decisión de nombrar el 9 de agosto de 1540 en tierras del cacique Consota, la nueva ciudad como Cartago, tal como lo hiciera Asdrúbal en el 227 a.C., al bautizar con el vocablo Artadast a la Cartagena española, que se traduce de manera literal y directa como ciudad nueva o pueblo nuevo. Encuentra esta historia y muchas más en el libro 9 años de conquista y guerra. Próxima historia. ¿Dónde estaba el sol y la luna? El 9 de agosto de 1540. Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal y da un me gusta. Aprenderemos juntos.
para no olvidar y recordar siempre. Entre 1540 y 1691, la actual ciudad de Pereira se llamaba Cartago. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí.